¿Qué tal, chicos? Buenos días. Ya estamos en la semana 17. La clase de hoy nos va a tocar. Ya me descargué los PPTs, la modificación, con su modificación de vida para poder actualizar y mejorar la sesión educativa de hoy. Haré un momentito mientras que voy compartiendo la pantalla. No se olviden nunca que también pueden dejar preguntas a través del chat de aquí del aula virtual. Vamos a resolver algunas dudas. Dudas sueltas en lo posible. Tres son los temas el día de hoy. Y creo que ya se está compartiendo. Sí, se está compartiendo. Ya. Entonces, como hoy nos toca historia, ¿no? Obviamente, universal. Descolonización hasta la crisis del 2008. Antes que vamos a poder en este siguiente video. Pero esta época es la Guerra Fría inicialmente, o sea, es decir, cuando temas, tomen el screenshot a la video que igual se los voy a pasar. ¿Qué temas? El tema de la descolonización de África y Asia, ¿no? La independencia de la India, Argelia, Egipto, Vietnam, ¿no? O Indochina, etc. También parte de este tema de la descolonización de África y Asia está la misma China. ¿En qué punto? Que China es parte, pues, de las distintas maneras en las que Occidente se involucra con otros países, ¿no? China tiene antecedentes con la guerra del opio, que tuvo con Inglaterra en 1800, no sé si se acuerdan, que lo repasamos antes. ¿En qué sentido influyó Inglaterra en China? En el sentido de que buscó, pues, en cierta manera modernizar, tener una apertura de la China imperialista, del emperador, ¿no? De la dinastía Han, de toda la dinastía de la Gran China, de la muralla, ¿no? Que hizo la muralla china, acuérdense, para evitar eh, eh, la de Genghis Khan, etcétera, ¿no? De los hunos del Imperio Mongol y de Mongolia, de Genghis Khan y los hunos de Atila, ¿no? Para evitar que ingresen a China. Pero China igual mantuvo un gran comercio en lo que llamaba la seda con Europa, con Rusia mismo, ¿no? Incluso en la época de en, la edición se inició. Ah, ha ingresado alumnos, me confundí. Ya bueno, es usted. Sí, pero es que les comento, como en la laptop no se puede escuchar bien el parlante, le he conectado a otros parlantes y se escucha más fuerte. Cualquier son. O fue una época en la cual eh, la seda, ¿no? Incluso la ruta de las Indias, que Europa por eso nos conquistaron, entre comillas, ¿no? Por la marítima. En la ruta terrestre hacia Rusia, pasaba por, 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 pasaba por,
medio, geográficamente hablando, fue la ruta, acuérdense, de la época medieval. Si tienen respuestas, por ahí lo pueden escribir. ¿Qué pasó en la época medieval? Pasó pues la peste negra, ¿ya? Esta ruta negra, ¿no? Europa descubrió la pólvora o la usó para los fuegos artificiales. La usó también para la guerra y, por así decirlo, para sus cierto desarrollo en base a los emperadores, ¿no? Pero con las guerras del opio, ya con la Inglaterra imperialista, la Inglaterra que había, era la revolución del vapor, mientras que los europeos sí competían entre ellos y eh, los mantuvo al tanto, ¿no? De la tecnología militar. Se ve azotada por en las dos guerras mundiales. China es parte de, así decirlo, de social. Lo que ocurre es que China se va hacia la República recién en el siglo XX, 1900. Entonces, ahí dejamos el tema de China. En este repaso pequeño que estamos haciendo, China se queda en eso. A partir de esto comienza a haber, ustedes saben, la Revolución de Octubre, ¿no? En la Unión Soviética, actualmente Rusia, ¿no? Al haber la Revolución Soviética, lo que va a pasar es que al estar muy cerca de China también, la influencia ideológica y los libros, los textos y, por así decirlo, los cantares sobre la gran revolución de octubre, de febrero, tanto de bolcheviques como mencheviques, etcétera, va a influir en China en demasía, en el pensamiento chino. Y China, siendo un país pobre, salido del conservadurismo de los emperadores, las dinastías, va a pasar incluso un poco más rápido de lo que Rusia hizo. O sea, el proceso hacia el socialismo, desde la teoría marxista, es un proceso postcapitalista o después del capitalismo. Entonces, tiene que haber capitalismo, un desarrollo económico a gran escala, que la Unión Soviética lo tuvo con Stalin, porque hizo un trabajo forzoso para todos los campesinos y obreros. Hizo un trabajo forzoso y, como vimos las anteriores clases, llevó a la Unión Soviética a una competencia de un mundo bipolar, es decir, de dos grandes poderes, ¿no? La Unión Soviética y Estados Unidos. Mientras pasaba esto, China tiene una guerra civil entre quién? Entre los republicanos, ¿no? El Kuomintang, o si se pronuncia así, espero que sí, y los comunistas o el ejército rojo de Mao Zedong contra, o sea, las fuerzas progresistas, ¿no? Los liberales o la república, los comunistas contra los imperialistas, lo que quedaba de la dinastía imperial de China, o sea, los conservadores, la parte más tradicional.
Estos tres bandos se enfrentan, tanto así que en algún momento, tanto los conservadores como los republicanos también se unen contra los comunistas, etcétera, ¿no? Van variando las alianzas entre estos tres bandos, entre la dinastía imperial, los republicanos, ¿no? Los que están tratando de imitar un poco la ideología de Estados Unidos, esta rapidez que tuvo Estados Unidos para también salir adelante a nivel económico, y la versión, entre comillas, chino-soviética de Mao. Al final, los que ganan este tipo de guerra civil en la Revolución China son los soviéticos, perdón, los comunistas chinos, que son apoyados por los soviéticos de manera táctica, de manera económica, ¿no? No con tropas, pero sí con dirección, sí con apoyo económico. Este apoyo va a ser importante para toda la región, porque como recordarán, en la Guerra Fría, ya cuando la Unión Soviética estaba establecida y el mundo se había dividido en dos, ¿no? Bipolar, China apoya directamente a Corea del Norte, ya, porque está cerca de su territorio, la parte continental. Y Corea del Sur es apoyada por Estados Unidos. La Unión Soviética no apoya directamente con hombres, ¿no? Con ejército a Corea del Norte, pero sí lo hace China. Entonces China se enfrenta a tropas americanas y a tropas de Corea del Sur. Miren la importancia de China, ¿no? Y también la importancia de China va a impactar en el Perú y en Latinoamérica. Pero en el caso peruano va a impactar, como en la anterior clase revisamos, en la división del Partido Comunista Peruano, ¿no? El partido de Mariátegui, que inicialmente se llamaba socialista, después se llamó comunista. ¿Por qué China impacta? Porque el Partido Comunista Mariátegui se divide en el Partido Comunista, me parece llamado Unidad, que tiene que ver más con el eje soviético, el pensamiento de Stalin, y se divide también en bandera roja. Entonces el Partido Comunista Peruano se divide en algunos que pensaban como los soviéticos de Stalin y otros que pensaban como los chinos, ¿no? La lectura del país, del comunismo peruano, estaba basado no exclusivamente en el exterior, pero sí venía un poco al exterior. Y añadido esto al pensamiento de Mariátegui, que Mariátegui decía que socialismo en el Perú no podía ser ni calco ni copia, tenía que investigarse. Y el pensamiento socialista en sí, marxista, es una especie de socialismo científico. Significa que hay que estudiar la historia de los pueblos, no solo para no repetirla, sino para entender sus etapas y para, por así decirlo, defender los intereses de los trabajadores. Es el pensamiento socialista científico, el estudio, la realidad cultural, económica de cada país. De esto. Profe, Sí, sigue la diapositiva 20. sí, estamos en la 20, no te preocupes. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Estoy haciendo un pequeño resumen, no se preocupen. Sí, solamente estoy haciendo un pequeño resumen de unos minutos porque esta vez son bastantes temas. Entonces, tratando de reorganizar el tema, ¿no? Claro, la importancia de China es esa, ¿no? Acuérdense de China, la importancia en la época medieval, ¿no? Con el tema de las rutas, en la época de la colonia también, con el tema de la ruta de la seda, en la época medieval con el tema de la peste negra, ¿no? En la época de la colonia, con la ruta de la seda, lo mismo pasa con la India, ¿ya chicos? Y ya en la época, ya del, por así decirlo, donde los países, vamos a ver esta línea del tiempo también, nos va a ayudar. Miren esta línea de tiempo, ¿no? En la época en los países, de Latinoamérica estaban independizándose, China estaba en guerra con Inglaterra. Ya, por ejemplo, esta línea del tiempo, ¿no? Ya en el siglo XX, hoy vamos a ver la línea de arribita, ¿ya? La que dice 1947 a 1991. Eso es lo que vamos a ver hoy. Después, en la próxima clase, vamos a ver la línea que está abajo, porque nos quedamos en la época de Belaúnde Terry, es decir, cuando Belaúnde Terry en su primer gobierno es elegido contra el APRA. Ya esa es la línea de abajo que vamos a ver la próxima clase. Pero hoy vamos a ver de 1947 a 1991. Entonces, aquí lo importante es entender
que este proceso de descolonización es gracias a todo lo que significa que el mundo se va a dividir en dos, ¿no? En comunistas y capitalistas. Entonces, todos los nacionalistas, que eran los fascistas, los conservadores, van a tener una oportunidad, pero una oportunidad no como el fascismo de conquistar, sino una oportunidad para liberarse del yugo de los europeos, ¿ya? De los europeos que habían gastado sus fuerzas en la Segunda Guerra Mundial. Como todos los europeos habían gastado sus fuerzas en la Segunda Guerra Mundial, los países que eran sometidos tienen una oportunidad de independizarse, porque todavía había países sometidos, ¿no? Estaba ahí la India, estaba Argelia y estaba Indochina. ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante. Bueno, dicho esto, esta pequeña introducción de la importancia de China y de todo lo que pasó con la Guerra Fría, ¿no? Aquí también vamos a hablar de la Revolución Cubana, que es parte de la Guerra Fría. Ahora, en su separata, por ejemplo, cuando habla de, a ver, mira, cuando habla de rebrote en la Guerra Fría, lo pongo aquí, lo señalo, ¿no? Estamos haciendo un pequeño repaso porque vamos a ir un poco rápido. Cuando hablemos de rebrote en la Guerra Fría, significa que la Guerra Fría es solamente una etapa, por así decirlo, una etapa cúspide, o sea, un momento en el cual la Guerra Fría vuelve a tomar una orientación militarista, ¿ya? O de competencia. Algo que había cedido, ¿no? Porque la Guerra Fría, acuérdense, es la competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos, o el capitalismo. Entonces, socialismo y capitalismo, Guerra Fría. Significa que no se enfrentan directamente, sino a través de apoyo a otros países. Por eso había bastantes revoluciones socialistas, comunistas por un lado, y por otro lado había bastante préstamos de parte de Estados Unidos para que Europa salga adelante, ¿no? Y también a Corea. Entonces, hubo un momento de paz, entre comillas, donde solo había préstamos económicos, crecimiento. Y después de eso comenzó a haber, por así decirlo, enfrentamientos bélicos otra vez y también afectaciones sobre todo a la Unión Soviética, ¿ya? Entonces, ese es un pequeño resumen de lo que vamos a hablar, porque van a ser varios temas. Entonces, ahora sí, vamos a entrar a las diapositivas. Ahora, ya. Vamos a pasar este pequeño video de introducción, ¿ya? Estos videos no vamos a poder completarlos todos, pero es importante que lo tengan en cuenta. Vamos a pasar el video de introducción donde va a salir el resumen básicamente de todo. Me interesa eso, chicos, que puedan tener una visión articulada o más o menos completa, porque son bastantes temas. A ver. Hay un chat. ¿Qué dice el chat? Dios. Profe, no se escucha en su internet. Sigue en la biblioteca. Adiós. Profe, se le escucha entrecortado. No. Ay, Dios. Ya, bueno. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Dios. Sí, profe. Sí. Ya, genial. Ya, vamos a pasar compartir audio. Ya. Ya. Con este video de 7 minutos es que avanzamos el 80% de la clase de hoy. Por eso lo voy a pasar, ¿ya? Guerra Fría. Todo lo que vamos a ver es básicamente lo que va a ocurrir gracias a la Guerra Fría. La descolonización, la independencia de varios países, la caída de la Unión Soviética, bueno, la crisis financiera, no necesariamente, eso es el final. Pero bueno, veamos. Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. Fue Ya, esta parte, ¿ya? Miren, los comunistas con el bloque este y los capitalistas con el bloque occidental. ¿Qué significa eso? Que el mundo estaba dividido en dos, ideológicamente y económicamente también.
los soviéticos o los comunistas, porque también estaban los chinos ya en esa época, respaldaban revoluciones y gobiernos socialistas, es decir, gobiernos, pensamientos, el pueblo, etcétera, que quería liberarse desde el trabajador y partidos de esa índole, de izquierda radical, por así decirlo. Mientras que el bloque occidental lo que buscaba era mantener, por así decirlo, mmm, partidos políticos que apoyen a las inversiones privadas y que mantengan servicios sociales a bajo costo, etcétera. Pero las maneras eran muy parecidas. Las diferencias eran que los comunistas buscaban cambios sociales, revoloteando, por así decirlo, toda la estructura social. O sea, el ejército, los partidos políticos, los sindicatos, los campesinos. Mientras que los capitalistas, la manera de hacer sus cambios eran a través del antiguo método, ¿no? De golpes de Estado, bloqueos económicos, de apoyo a diferentes caudillos. Esto evolucionó al punto de que los comunistas cayeron en la Unión Soviética, se fueron debilitados, ¿no? Pero después China, vemos lo que es China ahora, ¿no? Que eso lo vamos a ver al final. Mientras que los capitalistas con Estados Unidos lograron, pues, hacerse, no necesariamente dueños, pero sí que sus inversiones engloben todo el planeta, incluso apoyando a regímenes autoritarios que irónicamente no son de su ideología. O sea, hay regímenes como los musulmanes, los dogmáticos o otros dictadores que no son comunistas, ¿no? Ni tampoco capitalistas, sino son conservadores apoyados por Estados Unidos, ¿no? Porque a ellos no les importa realmente la ideología, sino sus negocios, ¿no? Entonces, por un lado están algunos pensamientos medio dogmático, radical del comunismo, y por otro lado está el pensamiento del mercado, ¿no? Por así decirlo. Un poco esa es la separación, Occidente y Oriente, por así decirlo. Los antecedentes 35. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, acá un detalle, ¿no? Ejército blanco versus ejército rojo, colores. El ejército blanco es los conservadores. Está diciendo que Estados Unidos, Inglaterra apoyó pues a los conservadores para que no pierdan el control de Rusia, ¿no? Porque si perdían el control de Rusia iban a ser el ejército rojo, los comunistas, los socialistas. ¿Por qué? Porque ideológicamente los liberales tumban a los conservadores y buscan el comercio, el mercado abierto, mientras que los socialistas buscan tumbar a los capitalistas, es decir, es por etapas, entre comillas, conservadores, nacionalistas, de ahí vienen los liberales, es como que la liberación de los límites geográficos, ¿no? Del Estado, ¿no? Y después de la liberación del Estado, a través de la empresa, nacen los trabajadores que se liberan de la empresa, ¿no? Entonces, como que es algo así. Los burgueses se liberan del rey, ¿no? Forman la democracia. Los trabajadores se liberan de los burgueses, forman el socialismo. Es un poco eso, ¿no? Y son esas tres fuerzas. Los antiguos, los liberales o capitalistas y lo nuevo, entre comillas, que son los socialistas. Esos tres ejes ideológicos van a estar en todo, ¿ya? Los conservadores, por eso a veces en la Segunda Guerra Mundial fue conservadores, fascistas, los que creían aún en los reyes, versus los nuevos, ¿no? Que eran, en este caso, los liberales, o sea, el capitalismo y socialistas, se unieron. Pero como en la Segunda Guerra Mundial perdieron los conservadores, solamente quedaron los capitalistas y los socialistas como quienes iban a disputar el mundo. Pero avancemos de nuevo a 1940. Plan Marshall. ¿Se acuerdan del Plan Marshall? Prácticamente es dar mucho dinero a Europa para que se levante económicamente y dependa de las empresas americanas, ¿ya? Acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Esa facción externa, obviamente, en ese caso, desde su fundación fue todo lo que no fuera ideológicamente de Occidente, ¿no? En este caso, la Unión Soviética. Pero, como habrán visto en estos últimos años, la guerra entre Rusia y Ucrania
Rusia, que ya no es la Unión Soviética, no pertenece a la OTAN. Entonces, todo lo que le ocurría a esa zona de Europa era vigilado por la OTAN, ¿no? Ucrania quería pertenecer a la OTAN y, y forzó un poco su pertenencia atacando poblaciones rusas cercanas, porque hay una zona limítrofe entre ellos. Y bueno, esas cosas pasaron, pero para que vean cómo, dónde se inició, ¿no? Se inicia en la época de la Guerra Fría, cuando toda la zona de Occidente crea la OTAN, que es, acuérdense, una alianza, ¿no? Entre varios países de Europa, desde Estados Unidos, para enfrentarse a cualquier amenaza, ¿no? Exterior. Habría que averiguar qué países actualmente conforman la OTAN. Las naciones rivales, para contrarrestar la fuerza de esta alianza, firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Finalmente, Berlín. O sea, el Pacto de Varsovia se firma, ¿no? Es una especie de alianza pequeña militar entre todos los demás países ligados a la Unión Soviética. Europa y el mundo quedaron divididos por el eso, telón. ¿no? Los nacionalistas del Kuomintang, que eran los que les decía, eran pues el grupo que se estaba emancipando del emperador, o sea, del orden conservador, vienen los nacionalistas, los liberales. Pero el pensamiento marxista había caído tan fuerte en la zona china que dijeron que eso no era suficiente para el pueblo y tenían que ser más radicales. Y por eso es que logra ganar Mao y hacer la revolución china allí. Ahora, esta parte de la guerra de Corea, que también la vimos en la clase pasada, ¿por qué es importante? Porque nos está diciendo que Corea del Norte, que tenía ideología comunista, ataca a Corea del Sur y Estados Unidos se mete directamente a defender a Corea del Sur. ¿Ya? En la actualidad, Corea del Sur es un gran país, está alrededor de la quinta, cuarta economía del mundo, ¿no? Siendo capitalista y apoyada aún por Estados Unidos. De ahí vienen todo lo que a ustedes les gusta, los K-pop, son de Corea del Sur, ¿no? Y Corea del Norte, al contrario, es un país sumergido, por así decirlo, en la pobreza comunicativa, ¿no? Mientras que Corea del Sur, capitalista, es un país ligado a abrirse al mundo a través de sus estrellas globales, ¿no? Corea del Norte no. Corea del Norte el Internet está restringido, las libertades individuales están restringidas, sobreviven con muy poco dinero, estás encerrado al mundo. Y es muy difícil saber realmente qué es lo que sucede allí. Norte. Ocurre, ¿no? Nos está diciendo que alrededor de 15 millones de personas se fueron de la zona este bueno, no de Europa o del mundo, hacia la zona de Europa, ¿ya? Entonces, igual la Unión Soviética trató de bloquear eso. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre porque hay pobreza, porque hay bloqueos económicos, porque la gente quiere un mejor vivir. Un ejemplo de esto, podemos hablar lo que ha sucedido ya hace más o menos como 10 años, ¿no? O 8 años de la migración venezolana a nuestro país o los demás países de Latinoamérica, ¿no? Con el debacle del socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez, ¿no? Cuando fallece Chávez también hay problemas de esta índole. También otro ejemplo, el tema en nuestro país, las migraciones internas, cómo se formaron en la época de Odría, ¿no? Sobre todo cómo se formó los distritos en los cuales vivimos, San Juan Lurigancho, Villa El Salvador, Villa María, Comas, se formaron por las migraciones, es decir, de personas que buscan nuevas oportunidades. Nuestros padres vinieron de provincia. Es muy difícil que nuestros padres y abuelos realmente, por así decirlo, sean limeños, ¿no? Todo, por ejemplo, mi familia son de Ancash y de Moquegua, ¿no? Entonces, mi papá y mi mamá son de allí. Pero ya, bueno, ya nos toca a nosotros decir que somos limeños, pero nuestras raíces, los intentos de progresar es gracias a la migración, ¿no? Es algo a tener en cuenta, chicos. Las ciudades crecen y las oportunidades también. Un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasase de un bloque a otro. La frontera en Berlín, ciudad que estaba repartida, era un coladero y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista.
Este hecho hizo que se construyese el muro de Berlín. No, miren, 3 países en bloque, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, o bueno, Gran Bretaña, en vez de Inglaterra, formaban el bloque comunista, ¿no? Entonces, y el otro lado estaban los, Alemania, por así decirlo, socialista. ¿Quiénes pusieron el bloque, perdón, el muro? Los socialistas, ¿no? La guerra nuclear, ¿cuándo empezó? Acuérdense que empezó cuando Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, atacó a Japón, ¿no? Bueno, Japón hizo el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos después responde con bombas nucleares a Hiroshima y Nagasaki. Entonces, este potencial nuclear no solo lo tenía Estados Unidos, también lo tenía la Unión Soviética. Y en la Revolución Cubana hubo un momento que se llamaba la crisis de los misiles. Eso fue en el año 60, 70. ¿Por qué Cuba se viró hacia la Unión Soviética y por qué Cuba tenía misiles? Era parte de la Guerra Fría, era parte de esta época, ¿no? La Unión Soviética tenía un combate pues ideológico y, por así decirlo, tecnológico desde los misiles. Incluso en la actualidad, si hemos hablado de Corea, Corea del Norte se le acusa también de tener misiles, ¿no? Ellos dicen que los misiles son una manera en la cual eviten invasiones de Estados Unidos, ¿no? Y así sucesivamente. En Afganistán, también en Irak, se les acusó de tener bombas químicas, etcétera, ¿no? Entonces, los tipos de armas que tienen algunos países o los tipos de energías, como Irán también tiene un sistema nuclear, ¿no? Que creo que no lo vamos a tocar hoy. Todos ese tipo de países usan estas armas o esta energía, puede ser para 2 opciones. Una, para energía nuclear, que es, por así decirlo, energía limpia hasta cierto punto, si es que se hace todo bien, ¿no? Si es que se cauteriza o se conserva las zonas de contaminación de energía nuclear. Esta energía es prácticamente infinita, o sea, dura muchísimo tiempo, pero si hay fugas, si hay accidentes, ¿no? Puede haber desastres como Chernobyl, por ejemplo. Si quieren averiguar más Chernobyl, pongan ahí, escriban Chernobyl, de qué trató. Básicamente es cuando una planta nuclear, como el dibujito de los Simpsons, por ejemplo, que hay una planta nuclear, hay una fuga, entonces hay radiación, hay especies humanas, hay la especie humana y especies animales contaminadas, ¿no? Que salen mutantes, se vuelven, 2 ojos, 3 ojos, etc. Bueno, entonces lo importante aquí es darse cuenta cómo el comunismo o el socialismo intenta, pues, a través de tener estas armas, evitar que Estados Unidos lo invada, ¿no? Porque es una época en la cual Estados Unidos comenzó con sus invasiones y sus guerras a diferentes países, ¿ya? País que no aceptaba el plan Marshall o el dinero y no pertenecía a Europa, era invadido por Estados Unidos. Por eso también vamos a hablar de la primera guerra del Golfo Pérsico, que es Medio Oriente invadido por Estados Unidos. Pero sigamos con la Guerra Fría ya para acabar. Solo en una ocasión estuvo a punto de estallar el conflicto, tras el Viene derrocamiento del Cuba militar ahora, ¿no? Batista La en Cuba Guerra por Fría parte de de Cuba, Fidel Castro. los misiles, que les decía. Estados Unidos trató de realizar una invasión de Cuba que fracasó. Estados Unidos trató de recuperar Cuba porque Cuba se había vuelto socialista, ¿no? Gracias al apoyo de la Unión Soviética, ya que los cubanos se habían liberado de Batista, que era un dictador. Y Estados Unidos manda gente, ¿no? O sea, apoya a cubanos y invaden la Bahía de Cochinos. 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, Los misiles cuando el en presidente Cuba. Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos. Entonces, Kennedy empieza el bloqueo a Cuba, ¿no? En 1962, diciendo que los soviéticos, que en los barcos soviéticos de ayuda soviética había misiles. Esa era la excusa, ¿no? Comprobado o no que había misiles, habría que averiguarlo ya de una labor más periodística, pero esa fue la idea del bloqueo cubano. ¿Qué significaba bloqueo a Cuba? El bloqueo a Cuba se mantiene, chicos, en la actualidad. Miren cuántos años han pasado. Y las sanciones económicas a Cuba y a países que no
están ligados a lo que Estados Unidos desea también. Significaba que Cuba no podía exportar ni importar recursos, ni vender sus materias primas, ni comprar tecnología. Y los países que comerciaban o comercian con Cuba van a pagar altos aranceles a Estados Unidos. Estados Unidos no va a permitir que ningún país comercie con Cuba, ni que Cuba se desarrolle. ¿Para qué? Para empobrecer a la población y después tomar el control de la población y, bueno, romper el socialismo o la dictadura del Partido Comunista en Cuba, ¿no? Esa estrategia se mantiene todavía. Y sobre todo porque a inicios de la historia de Estados Unidos, cuando Estados Unidos se independiza, Estados Unidos ve por conveniente adquirir territorios nuevos. Territorios como California. California, por ejemplo, se lo quita a México. Territorios como Puerto Rico, que también se lo quita a España. Y también tenía intenciones de adquirir Cuba, que también se lo quería quitar a España, ¿no? Pero Cuba se independizó y no estuvo cerca de Estados Unidos, pero no fue parte de Estados Unidos. Entonces, Cuba tenía la opción de volverse una colonia estadounidense, ¿no? Con la revolución de Castro, pero decidió ser independiente e incluso virarse hacia el socialismo, ¿no? Algo que Estados Unidos no iba a permitir, que un país socialista estuviera tan cerca a sus territorios, ¿no? Y por eso puso la excusa de los misiles, que habría que averiguar si fue verdad o no. En el último momento, Khrushchev, jefe del partido y del gobierno soviético, cedió y los cambiaron de rumbo. Estados Unidos. Entonces acá nos está diciendo que los soviéticos, Khrushchev de aquella época, mandó a que los barcos, ¿no? Los barcos donde supuestamente estaban los misiles, ¿no? Viren, que no lleguen a Cuba para evitar este tema de un posible ataque nuclear a Estados Unidos desde Cuba. También había entrado en la guerra del Vietnam, que a la postre acabó siendo otro duro revés en la historia norteamericana. Una experiencia. Ya, mientras pasaba eso con Cuba, en el 62 a 68, Estados Unidos se mete en otra guerra. O sea, Estados Unidos estaba por todas partes del mundo con su maquinaria militar. Ahora, ¿por qué Estados Unidos hacía esto? ¿No? Uno, para asegurar sus capitales, sus inversiones, y dos, porque al ser una gran maquinaria económica, estaba practicando aquello que Keynes le había dictado, que significaba tener un gran gasto fiscal, buscar mercados, buscar dónde vender lo que producían. ¿Se acuerdan de la crisis de la Gran Depresión del 29, ¿no? Que lo vimos clases anteriores? Una de las razones de la Gran Depresión fue que había muy poca demanda, o sea, había muy poca gente que podía comprar lo que Estados Unidos vendía. Entonces, Keynes se dio cuenta de que el Estado tenía que gastar, invertir para que la gente tuviera trabajo y para que la gente pudiera comprar lo que producía la empresa privada. Pero esto lo llevó fuera de Estados Unidos y por eso intentaron hacer guerra en varios países, conquistar mercados para venderle sus mercancías, su tecnología a diferentes países. Pero como estos países ideológicamente se estaban independizando, muchos de esos países no querían seguir el camino estadounidense, ¿no? Sino el camino socialista. Y uno de esos países es Vietnam, que en la actualidad es un país también comunista, que se habla muy poco, pero que está muy bien desarrollado como China. De fracaso, desgaste y frustración. Este conflicto enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur, por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur, por otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya. La Guerra Fría también fue espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y solución. La Guerra Fría también fue espionaje, inspección recíproca, crisis y soluciones diplomáticas. Los que han visto películas, ¿qué redes de espionaje tiene Estados Unidos? La internacional, ¿no? Sobre todo, es la CIA, Agencia de Inteligencia, ¿no? Central de Agencia de Inteligencia. Y la Unión Soviética tuvo, porque ya no existe, la KGB,
Ya, entonces, las películas de espías de James Bond, sobre todo las de James Bond o las más conocidas, o Misión Imposible, si ustedes ven las películas con sus padres, etcétera, se van a dar cuenta que hay rezagos, rastros de la Guerra Fría. Siempre los americanos van a ir en algún momento a un país de la Unión Soviética o van a ver espías rusos, ¿no? Ya no soviéticos, sino rusos, en competencia con los espías americanos, ¿no? Son rezagos de esta época. Resumen, ¿ya? Ahora sí vamos a ver la separata. No se preocupen, esto se va a ver en la separata, en el PPT y sobre todo en los otros videos que les voy a dejar para que lo puedan revisar. ¿Ya, chicos? Ahora sí vamos a las diapositivas. Muy bien. Ese video es un gran video resumen. Entonces, hoy nos toca desde el proceso de descolonización hasta la crisis de 2008. Esto toma el screenshot, igual se lo voy a pasar. Todo lo que significa descolonización, al menos va a pasar en estas 4 columnas, ¿ya? La India, Indochina, Argelia y los países no alineados, ¿ya? Ahí está el screenshot. Contexto histórico, ¿no? Cada uno tiene diferentes contextos, diferentes inicios. La India tuvo un dominio británico desde 1757. Indochina fue una colonia francesa desde 1862. Argelia también fue una colonia francesa desde 1830. Y los países no alineados son los que surgieron de la Guerra Fría. ¿Qué países? Muchas veces los mismos, ¿no? India, Egipto, Yugoslavia. Eran países que abocaban por el nacionalismo. Son países que querían separarse, pues, de estos bloques de capitalistas y comunistas, ¿ya? Entonces, la India, su líder clave fue Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru. Lo principal en la India fue que fue una revolución pacífica, ¿no? De los cipayos. La única condición que le puso Inglaterra fue que también dejaran que exista Pakistán para que los musulmanes pudieran desarrollarse. En el caso de Indochina, es pues por la ocupación japonesa. Los japoneses, con su idea de imperialismo también, lo de imperio, ocuparon, acuérdense, Indochina y la misma China, ¿no? O sea, Indochina es como que la parte limítrofe, el nombre lo dice, ¿no? Entre la India y China. De esta parte limítrofe había 3 países, estaba Vietnam, Laos y Camboya. La guerra de los americanos fue en Vietnam. También algo muy parecido a lo que pasó en Alemania. Una zona de Vietnam estaba a favor del capitalismo y otra zona de Vietnam a favor del socialismo. ¿Ya? Y en el caso de Argelia, hay un Frente de Liberación Nacional, ¿no? Que su líder clave es Hamed Benjela, o simplemente Jarkis, que es, bueno, Jarkis es el colaborador con los franceses. Hay una masacre, la masacre de Sétif, hay unos acuerdos de la independencia en el 62. Entonces, si ven aquí, en realidad Inglaterra y Francia eran pues los dominantes en estos territorios, pero al caer por su potencial económico por las guerras mundiales, estos países por fin pueden liberarse, ¿no? Entonces, ahí más o menos lo vamos viendo. Lo importante de esos 3 países es su liberación y lo otro es los países no alineados. Lo importante allí es que son neutrales a la Guerra Fría. Hay un gran bloque de países neutrales. Incluso el Perú, en cierta manera, también está dentro de los países no alineados. Todos esos países no alineados se le va a llamar después, cuando el socialismo cae, se le va a llamar países en vías de desarrollo o países tercermundistas. Ya es una calificación económica social desde el capitalismo. Países tercermundistas en vías de desarrollo. Países de primer mundo, Europa, Estados Unidos, ¿no? Y los que lograran cierto grado de desarrollo comercial. Países en vía de desarrollo, países que están logrando, pues, superar su tercermundismo. El Perú en la actualidad se podría decir que es un país en vías de desarrollo. O sea, de los 3 niveles, primer, ¿no? Desarrollo, ¿no?
país desarrollado, país en vía de desarrollo y país tercermundista, el Perú, gracias a su estabilidad macroeconómica, está en el nivel intermedio, ¿no? ¿Qué otro país estuvo allí antes que nosotros? Chile, por ejemplo, México, Brasil, ¿ya? Esos son los países que están ya, van a ser considerados en algún momento países desarrollados, ¿ya? Entonces, el proceso de descolonización ocurre, ¿no? Como hemos dicho, gracias a la debilidad de los países intervinientes como Francia e Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Más a fondo, proceso de descolonización, proceso de desintegración de los imperios coloniales, ¿no? O sea, Europa, y formación de estados independientes. Las potencias coloniales, tras las guerras mundiales, se debilitan. Entonces, hay grandes movimientos nacionalistas dirigidos por la élite local. Esta élite local era una élite, pues, ligada tanto, sobre todo, ¿no?, a las religiones, porque las religiones todavía son importantes, ya que cohesionan a la sociedad. Gandhi era budista. Acuérdense de Buda, lo que decía Buda, de la moderación, de la introspección, etcétera, ¿no? Su interés era ser anticolonial en la ONU, es decir, decirle a la ONU, a la Organización Nacional a la Organización Mundial de las Naciones, decirle que la India tenía derecho, pues, a ejercer su propia soberanía, ¿no? Que tenía características propias. Es el primer país descolonizado en el contexto de la Guerra Fría. La India también es un país gigante, es un país muy grande. Lo único que se le mantuvo, que se le pidió a cambio, ¿no?, que Pakistán pueda formarse, Pakistán de los musulmanes. Después, ¿qué más? Aparte de la India, de Mahatma Gandhi, miren, la Gran Marcha de la Sal, ¿no? Manifestación no violenta contra el estanco del Imperio Británico, que monopolizaba la producción de la venta de sal, tras la cual Gandhi y 6.000 ladrones de sal fueron apresados en 1930, ¿no? Un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero Gandhi ya estaba en un proceso de independizar a su país. Entonces, cuando se logra la independencia, en 1947 ya había habido antecedentes, ¿ya? Ahora, Gandhi no siempre fue un gran sacerdote budista. También fue por así decirlo, un intelectual. Estudió en Inglaterra, tuvo ideas, supo lo que significa la historia de las naciones europeas y del mundo, pero decidió volver a sus raíces. Eso es algo es algo importante, chicos, porque tanto Mariátegui como Gandhi, incluso varios precursores de independencia, ¿no?, como Mateo Pumacahua, también Juan Santos Atahualpa, muchos de ellos indígenas o con amor por su patria, su nación, pueden haber viajado. Igual ustedes ingresan a la universidad, se ponen a estudiar, se van a Europa en una beca. Tienen dos opciones: se quedan en Europa y tratan de estudiar, acoplarse a la cultura allá para siempre, por así decirlo, o regresan al país a valorizar las raíces de su país y tratar de que el país mejore, ¿no? Eso es lo que hizo Gandhi, eso es lo que lo hace distinto, revolucionario. Después de que la India se independiza, también paralelamente, bueno, está Indochina, ¿no?, que eran 3 países. El líder de Indochina, sobre todo, es Ho Chi Minh, que era comunista, muy parecido a Mao Zedong, ¿no? En esa época, Indochina, que era una colonia también francesa, se divide ¿en quién? En Laos, Camboya y Vietnam. Laos y Camboya tenían una historia aparte, que no se va a tocar mucho, pero sí la historia de Vietnam, subdividida en el norte en comunista y en el sur en capitalista. Vietnam, irónicamente, no se lleva muy bien con China, ni en la actualidad ni en aquella época. La zona de Vietnam es una zona selvática. La manera en que Vietnam resistió a Estados Unidos se parece mucho a la manera en que Palestina resiste a Israel. ¿Por qué? Por una cuestión de que tienen túneles, canales bajo tierra para aguantar los bombardeos. Hay gráficas que podríamos buscar, ahora no lo vamos a hacer por el tiempo, donde se ve claramente que los americanos meten bombas, meten bombas de gas, también gas, etcétera, por los huecos, los ductos donde estaban los vietnamitas. Pero los vietnamitas tenían la capacidad de contrarrestar eso, ¿no? Y cada vez que un americano se metía ahí, ellos sabían por dónde iban los caminos, ¿no? Si metían una bomba, pongamos, ¿cómo le explico?
digamos que la bomba es un hueco que es así, ¿no? Acá hay una especie de caverna y el hueco. Más abajo hay otro hueco. Si ellos, los americanos, metían la bomba de gas o la bomba química, los vietnamitas podían poner agua para que la bomba no pase esa zona o el humo se condense, ¿no? Entonces, el impacto de la bomba quedaba solo en este hueco, pero abajo de eso había otro conducto y abajo había otro conducto. Eran como cuartos distintos, era como varios cuartos debajo de la tierra. Entonces, todo lo daño que podían hacer los americanos era solo algunos cuartos y los vietnamitas se escondían en otros cuartos. Entonces, ellos podían ir de un hueco a otro, de un cuarto a otro, de forma subterránea. Entonces, así podían resistir. Cuando veían que un americano se acercaba a un cuarto, dejaban una bomba a ellos, etcétera. Este dominio es un dominio cultural, ¿no? Es algo que los americanos no podían prever, ¿no? Por eso es que bombardeaban y bombardeaban y no podían ir contra la guerrilla de Ho Chi Minh, ¿no? Y el movimiento vietnamita. Bueno, eso ocurre en Palestina también, ¿no? La fuerza de resistencia llamadas terroristas de Palestina, Hamas, también tiene esa estrategia subterránea. Por eso ustedes ven Palestina totalmente destruida y Israel sigue preocupada, entre comillas, de masacrar a la población y no se ve otro tipo de enfrentamiento. Bueno, lo que queda de enfrentamiento es subterráneo, ¿no? Lo que queda de resistencia palestina a nivel militar es subterráneo. Todo lo demás son civiles aguantando el abuso de Israel, ¿no? Un Israel sionista. ¿Qué significa sionista? Eso también lo pueden averiguar, pero significa, es muy parecido al fascismo, es decir, una idea de superioridad, en este caso religiosa, ¿no? Algunos israelitas, no todos, se creen superiores religiosamente, y esos son los sionistas, ¿ya? Es otro tema. Bueno, volviendo a Indochina y la estrategia militar de los vietnamitas de resistencia, ¿no? Los subterráneos. Después de esto está Argelia. Argelia, como ven, es en la zona de África, ¿ya? Francia, aún hoy, tiene muchas conexiones con África, con Burkina Faso, con Nigeria, con Uganda, etcétera. Pero ya no son sus colonias, pero sí tienen injerencia económica política. ¿No? En esta época, Argelia se independiza con su líder Hamed Ben Bella. El nombre, si se darán cuenta, es hasta cierto punto árabe o musulmán. Es decir, la religión árabe y musulmán influencia mucho en África, no solamente en Medio Oriente, ¿ya? Ya chicos, de ahí en la parte de Francia está Charles de Gaulle, que es un militar que no, por así un militar que juega por así decirlo, a las elecciones, a la democracia en Francia. Entonces, él hace un referéndum en Francia, ¿no? En base a unos acuerdos. En base a estos acuerdos, Argelia se independiza. Pero aún quedan muchos países por independizarse. Por eso es que también, como vamos a ver con la Revolución Cubana, los cubanos también apoyan a las liberaciones o independencias de África. Bueno, estamos yendo contra la parte descolonizada. Entonces, la parte de los movimientos no alineados eran solamente, tengámoslo claro, los países que no estaban de acuerdo ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos. ¿Quiénes eran esos países? Lo podemos ver aquí, en el cuadro anterior. En el cuadro de la diapositiva 2 eran pues la misma India, Egipto, Indonesia, Yugoslavia. ¿Ya? Esos países no eran ni soviéticos ni capitalistas, por así decirlo. Querían su propia independencia, ¿no? Igual están influenciados, pero no se iban para el mundo bipolar. Entonces sigamos. Ahora vamos a la Revolución China y después a la cubana. Veo el tiempo, 8:30, tenemos 50 minutos. La Revolución China y la cubana se van a basar en dos etapas muy similares. Voy a ver si hago un cuadro comparativo que no le he podido hacer entre las dos, ¿ya? Pero hay algo similar en ambas revoluciones, que tienen etapas nacionalistas. Como eran ambos influenciados de una política exterior muy fuerte, ¿no? Como lo es países como el Perú o etcétera, como son influenciados como era el Perú en la época colonial, ¿no?
influenciados por afuera, muy fuertes, ellos tienen que tener un proceso de modernización basado en la identidad nacional. Entonces, en el caso de China, se instaló un gobierno republicano. Este gobierno republicano se instaló en Nankín para poner el fin de la monarquía. Aquí se fundó el Kuomintang, o el Partido Nacionalista del Pueblo. Sun Yat-sen lo formó, ¿ya? Y hubo un general llamado Chiang Kai-shek que buscó unificar China. Él era la parte militar de esta idea, pues, de China moderna. En esta misma época, el Partido Comunista Chino se formó en la Universidad de Beijing, y parte de la Universidad de Beijing, aparte de la Universidad de Beijing, también hubo temas en Shanghái. Entre Shanghái y Beijing, que eran universidades, nace Mao Zedong. Mao Zedong se forma siendo estudiante. A la larga, ambas fuerzas, tanto los republicanos como Mao, se unen para vencer, pues, a lo que quedaba, pues, del emperador, ¿ya? Causas de por qué China logró esta etapa nacionalista. Se cayó el imperio, se cayó el gobierno del emperador. ¿Por qué? Porque el emperador tuvo a mal enfrentarse a Inglaterra, ¿ya? En la guerra del opio. Entonces, creció la economía y se creció el pensamiento burgués, el pensamiento del comercio, ¿no? O sea, en la historia es un poco así, ¿no? Otra vez, las economías feudales o de la nobleza, los emperadores, los reyes, pasan a economías de comercio, o sea, de la república, las leyes, ¿no? Esa es la parte política, pero con una clase social comerciante, que es la que realmente genera y tiene la riqueza. Hasta ahí se entiende, ¿no? Por eso es que Inglaterra, Francia, tuvieron sus revoluciones burguesas y acabaron en repúblicas o monarquías constitucionales, que es lo que se buscaba en China. Pero mientras que pasaba esto, miren, esto que le estamos hablando de Europa pasó en el siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Máximo, siglo XVIII más que todo. En Asia pasó en el siglo XX, o sea, 200, 100 años después se pusieron al día, ¿no? Los demás países del mundo. La revolución burguesa se pusieron al día a través del nacionalismo primero, ¿no? Primero lo nacional. Y en esta época de lo nacional se unieron tanto los burgueses como los comunistas. Hicieron una alianza, ¿no? Porque Japón había iniciado la Segunda Guerra Mundial y los invadió en 1937, ¿no? Entonces, después de esto, de la época nacionalista, viene la época comunista. Miren, hay una gran 37 alianza entre comunistas y nacionalistas de China, ¿ya? La etapa nacionalista. Y después la etapa comunista en el 49. ¿Qué pasó entre el 37 y el 49? Hubo enfrentamientos, hubieron ejércitos. El ejército blanco, ligado de los republicanos, y algunos del antiguo régimen, ¿ya? Y el ejército rojo. El color rojo, por eso se dice, es el rojo de la sangre comunista. El símbolo de los comunistas casi siempre es la hoz y el martillo. La hoz significa los campesinos, la alianza campesina, y el martillo, los obreros. Por eso el comunismo es la alianza entre trabajadores del campo y de la ciudad. Entonces, por eso ese color rojo, el rojo de la sangre. Entonces, la Unión Soviética tenía este símbolo y los comunistas chinos también. Entonces, en el 49, por así decirlo, los chinos comunistas le ganaron a los chinos democráticos burgueses. ¿Ya? Chiang Kai-shek fue derrotado, se refugió con apoyo de Estados Unidos en la zona de Formosa. Y esa zona de Formosa es la actual Taiwán, ¿no? Que China tiene problemas con Taiwán en la actualidad, ¿no? Es una pequeña isla de gran desarrollo comercial. China la tiene como parte de su nación, pero tiene mucha influencia capitalista todavía Taiwán, ¿no? Entonces Mao Zedong fue apoyado por la Unión Soviética para esto. ¿Qué hizo Mao en su gobierno? Tuvo 3 etapas. La primera etapa del plan quinquenal, o sea, 15 años alrededor, no, 5 años. 5 años
trató de industrializar, ¿no? Según el modelo soviético, no lo logró, fracasó, la gente siguió empobreciéndose. Después, en el segundo plan quinquenal, hizo el plan de planificación, el gran salto hacia adelante, ¿no? Dijo, ya, no puedo hacerlo como los soviéticos. Entonces, voy a volver a lo básico, que es crear comunidades donde la gente busque su propia manera de organizarse, ¿no? El comunismo primitivo, intentar esto que también los anarquistas buscaban, ¿no? El apoyo mutuo, la horizontalidad, la vida en comunidad. Desde ahí la gente se va a organizar a través del partido, ¿no? Para tener tareas agrícolas, industriales autosuficientes. Es decir, que cada comunidad sea autosuficiente, que no dependa de otro, del Estado, que no dependa de otra ciudad. Cada ciudad pueda tener su capacidad de sostenerse, su propia agricultura, su propia industria, etcétera, ¿no? Eso es lo que se intentó con el segundo plan y tampoco se logró, fracasó, ¿no? Hubieron rezagos. Cada uno de esos planes fue, entre comillas, un avance para lo que es China hoy. Y la última etapa de Mao, antes de que muriera, fue la revolución cultural, que dijo, evaluaron y dijeron, pucha, hemos fallado en industrializar al país forzosamente, hemos fallado en que las ciudades sean autosuficientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Quizás está fallando el pensamiento de la gente. Vamos a ser más estrictos con la manera de pensar o lo que la gente lee, escuche, todo. Entonces comenzaron a reforzar las ideologías comunistas, los estudios comunistas. Nadie va a leer más que comunismo. Todo lo que no sea comunismo está prohibido. Y comenzaron a reprimir todos los conocimientos que no eran comunistas. ¿Ya? Entonces, al hacer esto, mantuvo el orden social, o sea, evitó que la población se rebelara, pero tampoco fue una gran solución. Pero estaban en un proceso, ¿no? En un proceso de mejora, entre comillas, con un gran sufrimiento de la población. Ese es hasta el 76. Ahí dejamos a China, ¿no? Hasta el 76 China estuvo en eso. Mientras que pasaba en eso en China, en Cuba, desde el 60, estaba en la época de la Revolución Cubana. ¿Y qué pasaba con Cuba? Que también se estaba liberando de una dictadura, ¿no? Y también podría decirse que es parte de esta época de descolonización. Ya se liberó de la dictadura de Fulgencio Batista y de la influencia de Estados Unidos sobre ello, ¿no? Cuba también estaba en un atraso económico, sobre todo las áreas rurales eran masivas, no había industria. Entonces el movimiento 26 de julio, es decir, cuando hablamos de movimiento, la palabra movimiento significa que hay un gran apoyo popular, que no hay un partido político, hay un movimiento, o sea, hay gente que se organiza de una manera un poco desordenada, ¿no? Este movimiento revolucionario, ¿no? Logró derrocar a Batista. ¿Dónde fue el primer movimiento militar? Fidel Castro fracasó, intentó asaltar el cuartel en Moncada en 53, no pudo. Después de eso Fidel estuvo en prisión 2 años, después de ser liberado por el apoyo de la gente, ¿no? Se fue a México y desde México volvió a intentarlo. En México ya se encontró con apoyos de personajes como el Che Guevara, como el mismo Camilo Cienfuegos, etcétera, ¿no? Después Fidel desembarca con yate Grama, ocupando Sierra Maestra. Ya en Cuba había bastantes resistencias militares. No es que Fidel era la única esperanza. En Cuba ya había la misma gente que se estaba organizando para vencer a este dictador, ¿no? Entonces Fidel lo que hizo fue articular los movimientos militares dentro de Cuba. Entonces, por fin, ¿no? Como ven en el punto 4, por fin el movimiento 26 de julio logra pues derrocar a Batista y triunfa la revolución. Pero Estados Unidos, como vimos en el video, intenta retomar el control con el desembarco en la Villa Cochinos. Alrededor de, ¿cuántas personas? Alrededor de 1000 personas, me parece. Ahora, después de ya lograr Cuba su independencia, es que hay 2 etapas, al igual que China, 2 etapas, nacionalista y socialista. Por eso les digo, hay un tema en la historia que cada coyuntura histórica
afecta a todos. Todos estamos en la misma historia, por así decirlo, en el mismo contexto histórico, ¿no? El contexto histórico previo al nacionalismo es el colonialismo, o sea, países que dependen de otros países grandes. Entonces, Cuba trataba de liberarse de ese país grande. Como Perú se liberó de España, Cuba se quería liberar de la influencia americana hasta cierto punto. Entonces, por eso buscaba su independencia. En la etapa nacionalista, expropia, es decir, le quita los territorios, le quita las fábricas, las maquinarias a las empresas americanas. Después, Estados Unidos decide expulsar a Cuba de la Organización de Estados Americanos, intenta golpear a Cuba militarmente, no lo logra, y a partir de esto crea algo que se llamaba la Alianza para el Progreso, que me parece que lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? Que la Alianza para el Progreso lo que buscaba era la continuación del Plan Marshall, pero con reformas más ligadas a cómo gestionar los estados, o sea, prestar dinero a los estados. ¿Para qué? Para que los estados puedan modernizarse, pero ya se fijaba en cuestiones como la educación, la salud, ¿no? Para mejorar el nivel social de los países que estaban con Estados Unidos, ¿no? Eso lo hizo Kennedy. Y Cuba, a partir de esto, también es víctima del bloqueo comercial y financiero, por el tema de los misiles, acuérdense, ¿no? De la etapa después de Stalin. Ahora, en la etapa socialista, imagínense, esto es antes de que Cuba se declarara socialista. Ya había una especie de tanteo por parte de Fidel Castro si convenía estar con Estados Unidos o convenía estar abiertamente con la Unión Soviética. Cuando Cuba tiene el comercio, el bloqueo comercial y financiero, cuando Cuba se la daba de país no alineado, es, bueno, bloqueado por Estados Unidos, recién Cuba decide declararse abiertamente comunista o hace socialismo, ¿no? Entonces, ya viene la Unión Soviética con todo el apoyo y la crisis de los misiles, ¿no? Que pudo desencadenar una nueva guerra mundial nuclear. Entonces, las consecuencias de esto fue que en Cuba se implantó un partido único, un control total sobre la población, y Cuba comenzó a apoyar, así como Estados Unidos comenzó a apoyar con dinero a derrocar gobiernos comunistas, etc., Cuba comenzó a apoyar guerrillas de liberación en América, en África, en Asia. O sea, la Unión Soviética no lo hizo directamente, sino lo hizo a través de Cuba, a través de esto, ¿no? Entonces, Cuba fue la parte militar de resistencia, de liberación de la Unión Soviética, por así decirlo, ¿ya? Entonces, a favor de esto, ¿qué consiguió Cuba? Cuba mejoró su calidad educativa y de salud. En la actualidad, por más que Cuba esté empobrecida, tiene uno de los mejores sistemas educativos y de salud. Los médicos cubanos son los mejores, a pesar de que no tienen condiciones materiales. Incluso los exporta. Cuba exporta médicos cubanos, van a diferentes países. Cuba fue a África, a apoyar a África. El Che Guevara combatió en África. El Che Guevara también combatió en América, en Bolivia. Ahí es donde él fallece. Bueno, mientras pasaba esto entre Cuba, ¿no?, y Estados Unidos, la Unión Soviética, como de manera más directa en su relación con Estados Unidos, o sea, la Unión Soviética de manera subversiva, por así decirlo, apoyaba a Cuba, apoyaba a otros. No era como que se daba crédito a lo que estaba sucediendo, ¿no? Mientras que Estados Unidos sí, ¿no? Estados Unidos sí había declarado abiertamente que era anticomunista. Bueno, la Unión Soviética apoyaba indirectamente a Cuba y otros países, como lo decimos. Veo la hora y me asusto, chicos, la verdad. Ya bueno, 8:47. Entonces, en la coexistencia pacífica, que es este pequeño periodo, que es parte de la Guerra Fría, ¿no? Que la Guerra Fría, acuérdense, empieza mucho antes. Básicamente empieza cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, es en el 46. Del 46 hasta la caída del muro de Berlín es Guerra Fría, pero se divide en una pequeña etapa de coexistencia pacífica y el rebrote de la Guerra Fría, ¿ya? Entonces, en este periodo de diálogo y tolerancia, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, tanto Khrushchev como Kennedy, por así decirlo, comienzan a bajarle la tensión a muchas cosas. Porque el tema de la guerra nuclear no era pues algo con lo cual jugar. Con esta guerra nuclear no solo iban a estar afectados, o estarían afectados
los países beligerantes, la Unión Soviética o Estados Unidos, sino todos los demás. El tema de Hiroshima o el tema de la contaminación, por así decirlo, nuclear, no es algo con lo cual podemos jugar. Para descontaminar esas zonas se requiere mucho esfuerzo, se requiere prácticamente quitar esos desechos nucleares y hacer una gran inversión. Es muy difícil, chicos. Entonces, por eso era lo más difícil, ¿no? Los incidentes de esta coexistencia pacífica, Berlín, o sea, Alemania, el hecho de que existiera el muro, Cuba, el tema de los misiles, y Vietnam, o sea, el tema de Estados Unidos. Las guerras no eran directas, eran de forma indirecta, ¿no? Se defendían ideológicamente, pero por medio de la CIA y la KGB había un apoyo a diferentes regímenes, ¿ya? Por eso seguía siendo Guerra Fría, con una coexistencia. Entonces, ya vimos Cuba, ya vimos China, ahora vemos un poquito de Berlín. En el muro de Berlín, cuando se hizo el muro, que también lo vimos en el video resumen, se hizo pues para evitar mayor fricción. Se dice que el muro lo construyeron los mismos, el sector soviético, ¿no? La República Democrática, ¿no? De Alemania. ¿Por qué? Porque hubo una gran migración de parte de los países empobrecidos de la Unión Soviética o de los países soviéticos, porque el socialismo no sabía en ese momento cómo desarrollar economía rápidamente, salir del campesinado o por así decirlo, la pobreza rural hacia un capitalismo. No sabía. Trató de hacer lo que la Unión Soviética hizo, que es el trabajo forzado, pero no funcionaba, ¿no? No funcionaba. Y China lo intentó varias veces, como lo vimos. Entonces, sufrieron mucho, más que Estados Unidos, como era una potencia de inversiones y capitales, comenzó a bloquear no solamente a Cuba, sino a todos los países comunistas. Es decir, que no dejaba que capitales privados entren a los países socialistas o comunistas, y tampoco, entonces los comunistas dijeron, bueno, Estados Unidos nos ha bloqueado, hagamos lo mismo. Pero la manera en que desarrollaba la economía, los socialistas de esa época, era una economía planificada, centralizada, es decir, que todo el mercado, la construcción, la infraestructura, todo lo veía el Estado. Entonces, se demoraba muchísimo en construir cosas, o por así decirlo, de planificar o generar impactos. Era muy lento, pero hasta cierto punto era poderoso, ¿no? Era muy lento el crecimiento, no para todos. Había educación para todos, pero no había materiales para atender a todos, ¿no? Por ejemplo, en los países soviéticos, etcétera. Mientras que en Estados Unidos no había educación para todos, solo para los que pudieran pagar, ¿no? Esa es la diferencia. Bueno, ¿qué más? Dice, se establece la República, ya. Entonces se hizo el muro, ¿no? De Berlín, y había este problema de ir de un lado para otro. Bueno, entonces después de esto también tenemos que ver rápidamente la guerra de Vietnam, que ya lo vimos al inicio, por eso ese resumen era poderoso. ¿En qué está el tema de Vietnam? En el tema de que Estados Unidos apoya a Vietnam del Sur, ¿no? Con asesores militares, pero después se va con todo. No puede Estados Unidos contra el Vietcong o el Partido Comunista de Vietnam. ¿Por qué no puede? Por lo que les decía, porque eran zonas de jungla, porque había territorio subterráneo, ¿no? Entonces Vietnam fue apoyado también por China y por la Unión Soviética. No directamente, sino a través de asesores militares también. Entonces, Estados Unidos se metió en este embrollo. Después de este embrollo de Vietnam, ¿no? De Cuba y de Berlín, las tensiones aumentaron, ¿no? Como había un bloqueo económico y los planes de los soviéticos no estaban funcionando para su desarrollo social, pero sí funcionaban para su desarrollo militar. Por eso es que la industria de los soviéticos fue gigantesca, tanto que llegaron a la Luna. Imagínense, perdón, llegar al espacio, tanto que llegar al espacio con la tecnología. ¿Qué pasaba con la Unión Soviética? ¿Por qué no podía desarrollar o sostenerse a nivel de riqueza? La Unión Soviética tenían de todo, tenían salud, educación, todo eso, ¿no? Pero tenían que racionalizarlo. Entonces, las decisiones, todo
tenían que quitar ciertas libertades individuales por un bienestar social, ¿no? Es como que tú dejas de comer, yo dejo de comer para 3 veces al día, tengo que comer 2 veces al día para que alcance para todos. O sea, había una solidaridad forzada. Mientras que en Estados Unidos no. En Estados Unidos había una especie de libertinaje, del rock and roll, etcétera, ¿no? La cultura. También se dice que la Unión Soviética cae porque después de este rebrote de la Guerra Fría, es que, miren, leemos un poquito, ¿ya? La Unión Soviética gozó de grandes ingresos por la venta de petróleo, por la crisis de los energéticos, ¿ya? Entonces la Unión Soviética comenzó a crecer mucho. Estados Unidos se dio cuenta de esto. Y Estados Unidos comenzó a poner sus ojos en Medio Oriente, que era la zona del petróleo, ¿ya? También era una época en la cual Venezuela, etcétera, países que tenían grandes petróleos, estaban en bonanza. En los 80 atravesó un estancamiento causado por endeudamiento y las intervenciones bélicas en Afganistán, ¿no? Entonces, la Unión Soviética también se gastó de apoyar a otros países, hubo un gasto. Entonces, la manera de organizar la economía de la Unión Soviética no era eficiente, había demasiada burocracia, demasiado lento, mientras que en Estados Unidos la Unión Soviética era muy buena produciendo, pero era muy mala administrando. Estados Unidos era todo lo contrario, ¿no? Dejaba que las empresas privadas administren el mercado. La Unión Soviética no, tenía que administrarlo todo. Ahora, ¿en qué falla la Unión Soviética también? En que mientras que ambos podían producir por ejemplo, 1 millón de dólares vendiendo pelotitas de tenis, dentro de la Unión Soviética se demoraban alrededor de, digamos, 10 semanas para contabilizar 1 millón de dólares o repartir esas ganancias en los diferentes territorios, ¿no? En las diferentes fábricas para beneficio de la sociedad. En Estados Unidos la distribución de este dinero o el contar el dinero era mucho más veloz. La tecnología de Estados Unidos se basó en el consumo de las familias, o sea, de las personas, en la individualidad. Estados Unidos se dedicó a hacer celulares, se dedicó a hacer televisión, cuestiones que todos podíamos ver, estar conectados, mientras que la Unión Soviética se dedicó a la maquinaria alta, es decir, se dedicó a tractores, se dedicó a trenes, se dedicó a invertir en industrializar el país, pero no en consumir, ¿no? Entonces, hubo un gran gasto en infraestructura, la Unión Soviética, en gran gasto en derechos sociales, pero eso no se retribuía con inversiones. En cambio, el capitalismo americano sí. La gente sufría de muchas maneras, ¿no? Pero al conquistar otros países se encargaban de beneficiarse de otros países. La Unión Soviética no se beneficia de otros países, sino de su propia producción y tuvo un gasto, ¿no? A nivel tecnológico se quedó atrás en la televisión, en el internet, etcétera, y Estados Unidos no, avanzó más bien en los mercados, en conquistar mercados. Y la Unión Soviética no tenía un enfoque de conquista de mercados. Eso también es algo que entender, ¿no? Por eso fue cayendo. Entonces hubo crisis en la Unión Soviética y el partido comenzó a tener sectores que querían una reforma, o sea, un cambio dentro de la Unión Soviética. Y ahí entró Gorbachev, ¿ya? Gorbachev, ¿dónde está? Ya, desintegración. Gorbachev comenzó a hacer cambios, ¿ya? Aquí hubo un tratado, el Tratado de Moscú, 2+4, la reunificación de Alemania, significó la absorción de la débil, ya. Eso significó que al caerse la Alemania con el muro de Berlín, también cae la Unión Soviética porque es reabsorbida esta Alemania. Eso lo voy a dejar al aire, ¿ya? Mejor le voy a pasar igual un screenshot, ya estoy viendo que no va a alcanzar el tiempo. Entonces, ¿por qué cae la Unión Soviética después del rebrote de la Guerra Fría? Por el tema de la tecnología, por el tema de que las reformas, hubo 2 tipos de reformas que hizo Gorbachev, que es el último presidente del Partido Comunista, por tanto, el último presidente de la Unión Soviética. Él hizo 2 reformas que fueron intentos por liberalizar o mejorar la economía de la Unión Soviética, ¿no?
Dos reformas que algunos dirán que fueron un grave error. Hizo las reformas de la perestroika, las reformas económicas, y las reformas del glasnost, o la reforma democrática y la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque con las reformas económicas lo que buscaba era que hubieran inversionistas de afuera que ayudaran a que ciertas industrias se potenciaran en la Unión Soviética, ¿ya? Porque era muy difícil organizar a todos los países de la Unión Soviética. Era muy difícil. Entonces, no había pues los sistemas internos de comunicación como lo hay ahora, ¿no? Y bueno, y el tema de la reforma democrática y la libertad de prensa, que ayudaba pues a que hubieran diferentes pensamientos, que la gente pueda tener mayor expresión, por así decirlo, ¿ya? Entonces, esto fue, por así decirlo, visto también como una traición dentro de los comunistas. Esto fue lo que hizo que Estados Unidos y la Unión Soviética hasta cierto punto dejaran las fricciones y tuvieran una mayor cercanía. Dijeron ya, Unión Soviética, si quieres que comencemos a comerciar, o sea, comencemos a interactuar a nivel comercial, te sugiero estas reformas. Y ellos hicieron caso, ¿no? Bueno, esto hizo que la Unión Soviética se desintegre, comenzaron a haber corrupción dentro de los partidos comunistas de cada país dentro de la Unión Soviética, ¿no? Hubieron los dirigentes, comenzaron a ser dirigentes y empresarios. Ya el control no pudo crecer, no hubo un adecuado control. Y se crearon comunidades, se creó la comunidad de estados independientes. Y ahí recién Rusia otra vez se dejó de ser la Unión Soviética y se volvió la Federación Rusa. Y se comenzaron a ver otros países, como aquí están, ¿no? Kazajistán, la misma Ucrania, etcétera, Lituania, Estonia, ¿no? Se separaron. Acá hay un poco más de las reformas, que no lo voy a mencionar porque ya vi la hora. Y después de las reformas, las integraciones de la Unión Soviética, vamos a ir a la posguerra fría y el nuevo orden mundial, ¿ya? A ver qué nos falta. Ya. Entonces, en la posguerra fría, o sea, cuando ya acaba la Guerra Fría con la caída de la Unión Soviética, el mundo, acuérdense que está dividido en dos. Cuando cae la Unión Soviética, desde el 91 92, Estados Unidos es la única potencia. Pero ¿qué pasa, chicos? A partir del año de la crisis de Estados Unidos, del año 2008, ¿no? Los demás países, como Rusia mismo, la China y la India, o sea, los países con más población, con más cantidad de trabajadores, o sea, con más potencial socialista, por así decirlo, Brasil también está aquí, eran influenciados por los capitales extranjeros, pero ideológicamente tenían un gran sentido de nacionalismo. Entonces, sus burguesías tenían una gran necesidad por expandirse y comienzan a surgir sus propios mercados, comienzan a aprender de lo que Estados Unidos y Europa pasaron. Es decir, comienzan a tener sus propias revoluciones internas comerciales. Las clases comerciales internas comienzan a darse cuenta que también pueden producir industria. Entonces, Rusia, la India, Brasil y China nunca dejó de ser comunista, se juntaron y hicieron lo que hoy se llama los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China, ¿no? Y ese deben ser los demás países, me parece, ¿no? Entonces, alrededor de 5 países importantes se juntaron y se llamó ahora un mundo donde el mercado, el capitalismo es global, ya no solamente de Estados Unidos, sino por un multiculturalismo o un nuevo orden mundial basado en un mundo multipolar, un mundo de muchas polaridades, de muchas economías. Aquí están las economías. Economía estadounidense, economía asiática, rusa, europea, ¿no? El crecimiento mayor es de Rusia, China y la India, a nivel armamentístico, incluso los ejércitos está aquí. Ya, ahora, China, no lo menciona aquí, pero China es muy importante que entendamos el viraje que tuvo. Después de que Mao murió, hubo un tal Dao Xiaoping,
lo que hizo él fue dejar los planes antiguos de Mao Zedong y hacer algo que se llamó socialismo de mercado, que básicamente es liberar ciertas zonas de China, no toda China, solo ciertas zonas donde vinieran capitales y no se les cobrara impuestos, con la condición de que todos los que fueran a esa zona comercial dejaran también tecnología, contrataran trabajadores chinos y permitieran ciertos derechos para que los chinos pudieran copiar la tecnología, etc. Y los chinos comenzaron a copiar tecnología, comenzaron a producir sus propias marcas desde el Partido Comunista Chino. Entonces China aprendió de los errores de la Unión Soviética y sus propios errores, y en la actualidad China es la segunda potencia mundial a nivel económico y social. ¿Ya? Pero esta característica de China es también lo que hizo Japón después de la guerra. Es decir, es un proceso hasta cierto punto natural que un país se independice de sus antiguos pensamientos. Eso como resumen ya. Un país que se independiza de las ideas coloniales y base del nacionalismo, después tiene que ir hacia un desarrollo comercial, ¿ya? Y después recién puede ir hasta una cuestión más socialista o donde el bienestar social sea para todos. Entonces, Estados Unidos lo demostró, China lo está demostrando, ¿no? Son aprendizajes. Pero Estados Unidos, para consolidarse, ¿no? Ahora estamos en una época de nuevo orden mundial, pero Estados Unidos, para consolidarse después de la caída de la Unión Soviética, comenzó a meterse en bastantes guerras, ya no por un tema ideológico, sino por un tema comercial. Por eso la guerra del Golfo Pérsico, ¿no? Conflicto desatado por los intereses imperialistas estadounidenses contra Irak, gobernado por el dictador Saddam Hussein. Control de recursos de hidrocarburos. O sea, Estados Unidos quería controlar el petróleo. Todo lo que sucede en Medio Oriente ya tiene una influencia de Occidente. Todo lo que sucede en Israel, en Afganistán, en Irán, todos son maneras en las cuales Estados Unidos intenta mantener todavía su control económico. ¿Ya, chicos? La ONU demandó el retiro de Irak, ¿no? Se organiza una alianza liderada por 36 países, liderada por Estados Unidos. ¿Qué pasó con Irak? Irak trató de absorber a Kuwait, ¿no? Que es una zona libre, por así decirlo. Irak trató de ver esa zona, pero es una zona libre, entre comillas. Entonces Estados Unidos se metió con apoyo de la ONU. Kuwait se liberó, pero se volvió una colonia americana, ¿no? Entonces, consecuencias. Irak tuvo un embargo, eliminaron sus armas de destrucción masiva, eso es lo que se dice, ¿no? Y Estados Unidos comenzó a controlar el petróleo, reforzando su presencia en Medio Oriente. Hay zonas comerciales de Medio Oriente en la cual están grandes refinerías, en la zona de Rusia también, en la zona de Irán, de Irak, donde es importante tener un control comercial, ¿no? Porque sin ese control comercial los precios se elevan o los beneficiarios no serían los americanos. Entonces Estados Unidos, por eso, analizando eso, comenzó a hacer guerras. Comenzó a reclamar el mundo para ellos. O sea, por eso se le llama imperialismo. Porque ese concepto es un concepto que hemos visto a través de la historia. Lo ha tenido Inglaterra, lo han tenido los europeos con nosotros, lo han tenido con África. En algún momento lo ha tenido Roma, ¿no? Lo ha tenido Alejandro Magno, etc. Entonces, el concepto está ahí. Pero ya Estados Unidos, después de la caída de la Unión Soviética, es el que lo ha ejercido con mayor preponderancia. Todos los demás países del nuevo orden mundial también tienen injerencia militar, como Rusia con Ucrania o la misma China con Taiwán, por así decirlo, o los conflictos entre China y la India, pero ellos no tienen bases militares como sí lo tiene Estados Unidos alrededor del mundo. Pueden buscar si hay una base militar rusa, china, india o brasileña en otros países y no lo hay. Por eso no se les considera imperialismo, sino países emergentes o potencias emergentes, se le llama así. Mientras que el único país imperialista en la actualidad sigue siendo Estados Unidos, ¿ya? Y lo último, ya veo que el tiempo nos va a sobrar un poquito, lo cual me parece excelente, es la crisis económica del 2008. Esta crisis económica es la que hizo que los demás países basados
en su gran producción industrial y su gran población, países otra vez como Brasil, la India, Rusia y China, ¿no?, pudieran desmarcarse de Estados Unidos. Esta crisis económica es la crisis que van a seguir ocurriendo según análisis del capitalismo. ¿Qué pasó? Hubo una desregulación del sistema financiero y monetario. O sea, del sistema financiero se refiere a lo que es la bolsa de valores, se refiere a cuánto a las inversiones de personas y de empresas por así decirlo, en algún interés por ganar dinero. No es como diciendo las juntas familiares o tus amigos que por así te dicen, oye, necesito dinero porque voy a comprar una impresora, ¿no? Y no tengo dinero suficiente, pero no tengo dinero suficiente para comprarlo, pero si me prestas con tu dinero y el mío, puedo comprar esto y producir ganancia. Cuando yo haga funcionar la impresora y saque copias, voy a ganar mucho dinero y ahí te voy a poder pagar lo que tú me has prestado, ¿no? Así funciona un poco el sistema financiero, ¿no? ¿No? O por así decirlo, con ese dinero que tú me estás prestando, yo voy a poder producir muchas fotocopias y ganar dinero. Entonces, todo lo que yo gane, del 100% de lo que yo gane, de los 1.000 soles que yo gane mensual, a ti te corresponde un 10% de esa ganancia. Entonces, tú siempre vas a ganar dinero porque gracias a ti he podido tener el dinero para comprar la máquina, ¿no? Entonces es un riesgo compartido. ¿Y de dónde venía ese dinero para que las empresas puedan arriesgarse a otros negocios? Viene del Estado. Viene del dinero de las AFPs, donde nuestros padres, dejan su dinero que les descuentan de sus boletas. Entonces las AFPs, otras empresas, etcétera, o incluso el mismo Estado presta dinero a las empresas, etcétera, para que puedan seguir ganando dinero. Pero no siempre se gana dinero y hay pérdida de dinero. Entonces, ¿qué pasó en el 2008? Dice, una expansión desmesurada del crédito hipotecario. El crédito significa que muchas personas en algún punto pudieron acceder a la vivienda. O sea, las cuotas iniciales de los departamentos, por ejemplo, ¿no? Los departamentos, siempre voy a hacer ejemplo con 1.100 soles por el tema del 10, ¿ya? Para entenderlo mejor en porcentaje. Por ejemplo, ¿no? Si un departamento cuesta 1.000 soles igual, te piden que es una cuota inicial de 100 soles, ya, la cuota inicial. Y dice, pucha, ya, la cuota inicial es de 100 soles, pero no tengo dinero para la cuota inicial, me voy a prestar de un banco. Vas al banco y el banco te dice, ¿cuánto ganas? Ah, ganas 10 soles. No te vamos a dar el crédito porque no vas a poder pagar, ¿no? Ya, eso es lo normal. Pucha, entonces buscas a alguien que sí tenga crédito en los bancos para que te preste o para que él pague por ti y puedas pagar tu departamento, etcétera, ¿no? Sobre todo departamentos. Pero ¿qué pasaba en Estados Unidos? Que como había buena bonanza, el crédito para pagar, o sea, el préstamo que le hacían a las personas, a los trabajadores, para pagar sus departamentos, no había ningún problema, ellos nunca dejaban de pagar, etcétera. Pero dijeron, oye, estamos ganando bastante dinero, ¿no? Sí. ¿Qué les parece si comenzamos a expandir el crédito? Es decir, como hay más migrantes, hay más migración a Estados Unidos y somos la potencia, vamos a comenzar a facilitar más dinero a más personas, sin que importe que nos digan dónde trabajan, ni que importe que tengan un trabajo fijo, ¿no? O sea, no importa, ya ese dinero lo mezclamos con los que sí tienen trabajo fijo. O sea, comenzaron a hacer experimentos de este tipo. Hay películas sobre eso y comenzaron a hacer experimentos de ese tipo, comenzaron a prestarle plata a gente que no tenía trabajo rentable o que simplemente no podía pagar. Entonces, al haber ese tipo de préstamos, comenzaron a acumularse moras, es decir, los bancos comenzaron a dejar de recibir dinero.
de la gente. Solo prestaban. Y al haber este préstamo, ya no se podía devolver, los fondos comenzaron a vaciarse. O sea, los bancos comenzaron a quebrar porque la gente dejó de pagar, porque ellos prestaron dinero a gente que no podían pagar. Y como no les podían obligar más que quitarle más propiedades, porque cuando el banco ve que no pagas, te quitan propiedades, tenían propiedades, los bancos se llenaron de propiedades y no sabían a quién vender, porque todos estaban endeudados. Entonces comenzaron a quebrar y esto afectó no solo a Estados Unidos, sino también a Europa. España es uno de los países más afectados. Por eso es que en España hay casas construidas, y en Estados Unidos también la hay, casas construidas perfectamente acabadas, pero sin nadie que las pueda poblar, porque nadie las ha podido pagar. Entonces la gente no las paga o no las usa y se van de la casa. Imagínense nosotros en Latinoamérica con problemas de vivienda, Estados Unidos y Europa les sobran las casas. Por eso es que hay movimientos llamados movimientos Ocupa que van y viven allí, ¿no? Y bueno, etcétera. Si queremos ver una comparación de la crisis del 29 con el 2008, es la que está aquí, ¿no? Lo voy a pasar, así que tranquilos. La diferencia mayor son las consecuencias, ¿ya? Las consecuencias políticas del 29 hizo que creciera el fascismo y las consecuencias del 2008 es los movimientos anticapitalistas, es decir, la crítica al capitalismo, ¿no? La crítica al movimiento, al mundo de una sola polaridad, la crítica a Estados Unidos. Otra consecuencia fue que, por ejemplo, en el 29 Brasil también tuvo su pequeña revolución, ¿no? Comenzó a industrializarse mayormente, es algo que no se menciona mucho en el 29. Después, otra consecuencia del 29 podríamos decir que fue el giro hacia las guerras desde el keynesianismo, o sea, que Estados Unidos comenzó a gastar en más armas, ¿ya? Esa es una consecuencia también. Y mientras que una consecuencia de 2008 fue la deuda en Europa. Por eso decía, España y Grecia, sobre todo, cayeron pues en muchas deudas, se empobrecieron, que aún estaba afectado España y aún Grecia están afectados. Ya el desempleo aumentó también y comenzaron a rescatarse los bancos, algo que no pasaba en el 29. En el 29 los bancos cayeron estrepitosamente y recién con Keynes comenzó a rescatarse los bancos en Estados Unidos. Mientras que en algunos sectores de Europa no se rescató los bancos, en Estados Unidos sí. Es decir, que el dinero del Estado se invirtió para que no caigan las empresas. Ya, eso no se preocupen mucho. Pero ahí está el screenshot. Ahora sí, vamos a ir a las respuestas. Las claves de la semana ahí están. Se las voy a pasar igual. Nos quedan 4 minutos. Y vamos a leer rápidamente el otro PPT. Perdón, la otra separata donde están las preguntas. A ver. Sí, aquí está. Ya, chicos. El tiempo nos quiere ganar, pero no dejamos que nos gane. Ya. Esta separata también se las voy a pasar, ¿ya? Porque en esa separata está mucho más resumido la clase de hoy, para que estén tranquilos, porque la verdad es que han sido muchísimos temas. Ya, pero básicamente no se olviden, la Guerra Fría es la que mueve todo el tema de hoy. La Guerra Fría en diferentes sectores. Y la caída de la Unión Soviética. Ya, la Guerra Fría y caída de la Unión Soviética. Y el nuevo orden mundial. Que es ya la actualidad, ¿no? Estamos en la época del nuevo orden mundial, chicos. ¿Ya? Es decir, que hay muchos países importantes, no solamente Estados Unidos. Esos países importantes, Brasil, Rusia, India y la China. La China que aún es comunista. Bueno, ejercicio de clase, vamos a leerlo. Dice, luego de la Segunda Guerra Mundial, el proceso de descolonización se extendió por Asia y África, logrando la independencia de los países que estuvieron bajo dominio imperialista, ¿no? O sea, había varios países imperialistas, ¿no? Alemania, la misma Estados Unidos, Gran Bretaña, ¿ya? De este proceso desembocó en la formación de varios estados del mundo actual. Está hablando del mundo bipolar. De los siguientes enunciados señalen la causa más importante
de dicho proceso, ¿no? Puede ser la respuesta, dice, interés de Estados Unidos y la Unión Soviética por extender su influencia, ¿no? Eso fue lo más importante de este proceso. Desarrollo de movimientos de tipo nacionalista, debilitamiento de las antiguas potencias coloniales, reapertura democrática, etc. Según lo que nos dice aquí, la uno, la... ¿Mm? ¿Cuál? Activar el micrófono nada más. Ya, bueno, no importa. Entonces, aquí la respuesta es la 1, la 2 y la 3. El interés de Estados Unidos... Alumnas, su micrófono, por favor. Bueno, ya no importa. La 1, la 2 y la 3 es la respuesta, ¿no? El interés de Estados Unidos y la Unión Soviética por extender su influencia. El desarrollo de diversos movimientos de tipo nacionalista, los movimientos nacionalistas, ¿no? De Vietnam, la misma India, todos ellos se consideran nacionalistas porque buscan dejar de ser colonias. Por eso son nacionalistas. Y obviamente el debilitamiento de antiguas potencias coloniales, como Francia e Inglaterra. Entonces la respuesta es la letra A. En la primera, la letra A. ¿Ya? Entonces solamente quedaron la Unión Soviética y Estados Unidos como potencias. Y todos los demás imperios coloniales, como Francia e Inglaterra, se debilitaron. Y la segunda dice, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se inició una nueva etapa de la historia al caracterizar el enfrentamiento de Estados Unidos y la Unión Soviética. Desde el punto de vista occidental, ¿no? Desde el punto de vista occidental, bien dicho, sí. La Unión Soviética representó una amenaza constante contra los intereses políticos norteamericanos o de la burguesía, ¿no? Pues esta, o sea, ¿qué buscaba la Unión Soviética, no? ¿Pretendía invadir todos los territorios de las repúblicas bálticas? No necesariamente. ¿Quería colonizar Berlín Occidental? No, porque ya había, pues, una Alemania soviética, por decirlo, o comunista. Deseaba el control de la política mundial mediante la creación de partidos comunistas. Por así decirlo, pero más que una política mundial, lo que buscaba era que hubiera un socialismo mundial, o por así decirlo, ¿no? Y entonces la respuesta es la letra D, dice, buscar ampliar sus áreas de influencia con la intención de propagar el socialismo. O sea, lo que quería la Unión Soviética no era un control mundial, sino simplemente seguir expandiéndose territorialmente y tener influencia comercial, pero no lo logró, ¿no? No lo logró en muchas maneras. Entonces la respuesta es la letra D. ¿Y por qué no lo logró también? Como dice la respuesta, porque Estados Unidos creó la OTAN, que es la alianza, pues, del Tratado Atlántico Norte para evitar que la Unión Soviética haga una invasión militar en Europa, sobre todo, ¿ya? Después, en la 3, la respuesta de la letra B dice, la caída del muro de Berlín en el 89 es considerado uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia mundial, dando paso a un nuevo proceso en el que, como parte, nos hallamos actualmente. Los enunciados que a continuación se presentan señalan el correspondiente a uno de los principales resultados. Dice en la B, el proceso de reunificación de Alemania. Claro, o sea, ahí está el muro de Berlín que evitaba que Alemania del Este pasase al oeste, ¿no? Que evitaba que los socialistas empobrecidos puedan escapar de los regímenes y vayan hacia la zona capitalista donde había mayores oportunidades laborales, etcétera, mayor inversión. Entonces la respuesta es la letra B. Otra cosa importante de esta época es que influye mucho en la caída de la Unión Soviética, porque Alemania es pues no solo un trofeo de guerra después de la Segunda Guerra Mundial, sino también una zona, un dique para que la Unión Soviética ingrese a Europa, ¿ya? Entonces, como el dique de ingreso de la Unión Soviética a Europa cayó, las posibilidades de Alemania de comerciar con Europa, perdón, las posibilidades de la Unión Soviética de comerciar con Europa se disminuyen. Entonces ahí va cediendo poder. Y también por, entre comillas, culpas de Mikhail Gorbachev, que en el 85 ya hizo reformas, ¿no? ¿Qué reformas hizo? La perestroika y la glasnost. Acuérdense, la perestroika, reformas económicas, y la glasnost, reformas de índole de prensa, ¿no? Libertades individuales, por así decirlo. Dice, la perestroika consistía en una vasta reestructuración económica sustentada en mientras que el glasnost fue una ampliada apertura política basada en la respuesta de la letra B,
Miren, la reestructuración económica sustentada en el sistema neoliberal, dice, mientras que en Glasnost fue una amplia apertura basada en la participación democrática. Es decir, la Unión Soviética ya dejaba de ser socialista, chicos, ya se volvía neoliberal y buscaba tener una democracia distinta. O sea, la lectura del socialismo o la lectura ideológica de la Unión Soviética como socialista ya no existía según la lectura, ¿no? Ya había habido una corrupción de lo que era el socialismo, entonces habría que volver a ser neoliberales, ¿no? En alguna clase explicamos la diferencia entre liberales y neoliberales, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos después. Ya la respuesta de la letra B, no estoy muy conforme con esta respuesta, la verdad, pero es lo que señala, ¿no? Dice, Mikhail Gorbachev aplicó un programa de reformas llamadas perestroika, las cuales consistían en una vasta estructura económica, privatizaciones de empresas públicas. Bueno, eso sí es en el neoliberalismo, lo que hace es eso, privatizar lo público, ¿no? Lenin y Deng Xiaoping, que es el que le continúa a Mao en China, no hacen esto, no venden las empresas públicas. Lo que hacen es traer dirigentes o empresarios y que ayuden en la organización de las empresas públicas y también hacer zonas libres de mercado, zonas de libre mercado donde compitan las empresas públicas y las privadas con condiciones económicas del Estado, ¿no? Y ahí funciona. Pero en el caso de Rusia ya había pues corrupción, había debilidad. Por eso es que cayeron, ¿no? Después, la última. La guerra de Golfo librada en 1900... ¿Qué? La guerra librada entre 1990 y 1991 fue el escenario de los mayores despliegues militares de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fueron guerras rápidas, donde Estados Unidos llevó a la aviación, los portaaviones, llevó los ejércitos, llevó los tanques, tienen ya satélites, etcétera, ¿no? ¿Todo para qué? Para evitar, pues, la invasión de Irak hacia Kuwait, tratando de liberar Kuwait, ¿no? Tras el fracaso de las negociaciones sobre producción de petróleo y el pago de la deuda. De los siguientes enunciados, ¿cuáles son los vinculados a la conflagración bélica? O sea, simplemente el enfrentamiento bélico. Dice la respuesta de la letra B. La B nos está diciendo que es solo la operación Escudo de Desierto para tomar medidas defensivas y el ataque aéreo contra objetivos militares y económicos en Irak. Lo que les decía, ¿no? Ya al tener imágenes satelitales, ya se sabía incluso dónde vivían o dónde tenían que atacar, necesariamente evitar bajas civiles, ¿no? De eso se trataba las nuevas guerras, gracias a los satélites. Entonces, esas fueron las respuestas, chicos. Kuwait fue una excusa para que Estados Unidos pueda tomar control de esa zona, ¿no? Estados Unidos ya toma el derecho de invasiones militares a nivel mundial, ¿no? Porque no hay nadie que compita contra ellos. En la actualidad ya no ocurre eso, porque ya, como vimos, existe un mundo multipolar, un nuevo orden mundial, pero, pero estamos próximos a conflictos de mayor envergadura. Esperemos que no sucedan eso, por eso siempre es bueno leer las noticias, informarnos qué está pasando con el mundo en la actualidad. Bueno, chicos, se acaba el tiempo, ya me pasé un poco. Espero que hayan podido aprovechar la clase. Igual les voy a pasar resúmenes tratando de simplificar toda la información de hoy, ¿no? Me parece que el PDF es el más simple para que puedan entenderlo. Pues son muchos temas. Ya, chicos, que descansen, que tomen su desayuno. Disculpen por haberme alargado mucho más. Será hasta próxima oportunidad. Ya nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias por la clase. Cuídese.